Y muy buenos días, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la clase número 14, correspondiente al tema del derecho de integración centroamericano. Vamos a dar algunas ideas, algunas líneas importantes en qué consiste el tema del derecho a la integración centroamericana. Antes que nada, es importante mencionar que cuando se habla de un proceso de integración, no precisamente centroamericano, ¿no? Sino que en términos generales, algunos doctrinarios lo vinculan con el derecho comunitario a nivel internacional. Y eso es válido. Eso es válido cuando los procesos de integración tienden a crear instituciones que se denominan internacionales, intergubernamentales, con un carácter supranacional. Cuando un proceso de integración conlleva este componente de crear instituciones internacionales, intergubernamentales con un carácter supranacional, entonces perfectamente se puede entender como un derecho comunitario como tal. Entonces aclaro esto pues para que sepamos establecer la diferencia entre lo que es un derecho comunitario y un derecho de integración simple y sencillamente, ¿no? Porque pudiera haber una integración nada más económica. Y en ese sentido, cuando hay una integración económica, que esa es la finalidad primordial, pues entonces no podríamos llamar a este sector como derecho comunitario. Pero cuando sí se crean instituciones internacionales, intergubernamentales con un carácter supranacional, entonces sí equivale a hablar que los procesos de integración son procesos también a nivel regional como tal. Bien, entonces para iniciar es importante mencionar el artículo 89. Quiero hacer referencia a esto porque cuando hablamos de los procesos de integración, nuestra constitución es junto con la de Guatemala, por cierto, son de las constituciones que tienen más desarrollado el tema del proceso de integración. Y está desarrollado de tal manera pues que da pautas para crear normativa internacional y normativa interna también, como tal. Si vemos nosotros en el artículo 89, dice de la siguiente manera: El Salvador alentará y promoverá la integración humana, 89 de la Constitución, económica, social y cultural con las repúblicas americanas y especialmente con el Istmo Centroamericano. La integración podrá efectuarse mediante tratados o convenios con las repúblicas interesadas, las cuales podrán contemplar la creación de organismos con funciones supranacionales. Aquí está el elemento que les daba a entender, ¿no? También propiciará, dice, la reconstrucción total o parcial de la República de Centroamérica en forma unitaria, federal o confederada, con plena garantía del respeto a los principios democráticos y republicanos y de los derechos individuales y sociales de sus habitantes. El proyecto y bases de la Unión se someterán a consultas populares. Bueno, entonces acá el artículo 89 de la Constitución nos da parámetros muy claros de cómo nuestro país fomenta y quiere impulsar los procesos de integración, no solo centroamericanos, dice, sino con todas las naciones americanas. A diferencia de Panamá, por ejemplo, que únicamente tiene en su preámbulo, tiene una mención de los intentos integracionistas a los cuales ellos aspiran como tal. Panamá tiene nada más en su preámbulo, Honduras también. Honduras en el preámbulo de su constitución habla de los procesos de integración centroamericanos, pero más allá de eso no encontramos un articulado tal como lo establece en el 89 de nuestra constitución, donde vaya desglosando o donde al menos explique en qué consiste o cómo lo visualiza el Estado del proceso de integración centroamericano. Guatemala también tiene una constitución y Costa Rica donde
sí, en Nicaragua, perdón, donde sí se detallan más elementos del proceso de integración centroamericana. Belice no tiene nada sobre esto. Entonces, aquí podemos ver también, aquí podemos empezar a hacer una crítica, ¿no? Antes de empezar a hablar de este tema. Si no están reguladas de manera clara y muy, digamos, categórica en los elementos que persiguen los procesos de integración centroamericana, como lo dice acá, la integración humana, económica, social y cultural con las repúblicas americanas y especialmente con el Istmo centroamericano. La integración podrá efectuarse mediante tratados o convenios con las repúblicas interesadas, los cuales podrán contemplar la creación de organismos con funciones supranacionales. Solo de este inciso ya podemos hablar de 3 elementos. Una integración muy completa, la intención de crear normativa internacional y de crear organizaciones supranacionales también. Entonces, vean qué interesante esto, pues, porque nuestro país, El Salvador y Nicaragua y Guatemala son de los 3 países que tienen más desarrollado el tema de la integración centroamericana en las constituciones. Entonces, este sería, digamos, como un primer punto, ¿no? Establecer que en la mayoría de las constituciones debería de estar desarrollado lo más extensivamente posible, pues, estos procesos de integración. Bueno, y aquí hay otro detalle muy interesante que dice: el proyecto y bases de la Unión se someterán a consulta popular. Bueno, sobre esto se podría también emitir alguna opinión, en el sentido, pues, de que los procesos de integración son procesos bastante no complicados, sino muy complejos y sobre las cuales, pues, no puede echarse a andar de un año hacia otro. Ya vamos a ir viendo conforme a la historia cómo se plantea eso. Bien, entonces, frente a esta situación de cómo está regulada en nuestra Constitución, fíjense bien, los procesos de integración pueden presentar 3 escenarios frente a la Constitución. 3 escenarios. El primer escenario es que el proceso de integración exige en un momento determinado a los estados ceder cierta parte de su soberanía o que estas soberanías sean más flexibles para poder ir integrando o configurando los procesos de integración. Son procesos que son muy complejos, como lo dije. Por ejemplo, El Salvador dice una integración humana, económica, social y cultural. O sea, discutir sobre temas, por ejemplo, meramente sociales, culturales, ya no se diga económicos, es bastante difícil, ¿no? Pero frente a la Constitución, el proceso de integración exige eso de los estados. Una posición flexible frente a su soberanía, una posición coadyuvante que sume, es decir, que el principio de la soberanía de los estados no quiere decir que se va a ver pisoteada ni vulnerada, pero sí tampoco puede ser un obstáculo para el avance del proceso de integración. Entonces, allí tenemos, digamos, el primer escenario con el cual los procesos de integración tienen que batallar. El segundo escenario es frente a aquellas disposiciones, algunos le denominan normas pétreas, de aquellas que son, pues, que no se pueden cambiar, que ya tienen que ver con nuestro sistema de gobierno, con nuestra organización de Estado, con nuestra moneda, con nuestras fronteras, con nuestros límites, con nuestra idiosincrasia. Entonces, ese es el segundo escenario frente al cual se va a enfrentar los procesos de integración centroamericana, es decir, tratar de conjugar o relacionar todos esos factores de todos los países que conformamos Centroamérica, ¿no? Incluyendo Panamá como tal. Entonces, segundo escenario. Y el tercer escenario al cual se enfrenta el proceso de integración tiene que ver con que este debe de estar también supeditado al desarrollo del ser humano como tal y al respeto de sus derechos humanos como tal. No podemos hablar hoy por hoy de un proceso de integración
centroamericana exclusivamente económica. Eso sería como negar una realidad. Entonces, digo esto pues porque cuando se habla del proceso de integración, a lo primero o lo principal que los estados refieren es el aspecto económico, ¿verdad? Y si bien es cierto, es un componente importante del proceso, pero no es esa la base de la integración centroamericana, los procesos económicos. De hecho, cuando se empiezan a configurar los marcos jurídicos, se contempla el desarrollo del ser humano como tal, como fin, principio y fin del Estado, ¿no? De la actividad del Estado. Entonces, ese sería el tercer escenario. Cuando un proceso de integración, en este caso centroamericano, no va en beneficio de los derechos humanos de todos sus habitantes, o no va en promoción de los derechos humanos, entonces va a haber un problema de entrada. No podríamos, digamos, impulsar este proceso o con la velocidad que deseáramos todos los habitantes. Entonces, esos son los tres escenarios frente a los cuales se presenta los procesos de integración, especialmente en nuestra región centroamericana. Bien, hablando un poco del origen de la integración centroamericana, fíjense de que nuestro proceso empieza específicamente en 1952, empieza el proceso de integración centroamericana. En 1952, y tuvo a su base el proceso integracionista europeo. Europa empieza a conformar una relación muy sólida, de hecho, entre varias naciones, después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente con la venta del acero y del carbón. Entonces, esa conformación que se da de la Comunidad Europea, de hecho, primeramente, y después ya con el Convenio de París, que le va dando una forma, allá por 1949, por ahí, 1950, con esa firma del Convenio de París, la Comunidad Europea empieza a solidificarse una vez más, pero todo empezó a través de la venta del carbón y del acero. Entonces, esa experiencia europea nos trae a nosotros la posibilidad de que en Centroamérica nos integremos, nos organicemos como tal. Bueno, de hecho, Centroamérica había sido era el sueño que tenía Francisco Morazán de conformar a Centroamérica en una sola nación como tal. Pero es hasta 1952 cuando 4 países, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, en 1952 forman la ODECA. La ODECA es la Organización de Estados Centroamericanos. La forma la ODECA en 1952. Años más tarde, y con esto surge uno de los primeros protocolos o marco jurídico, y acá dándole cumplimiento también en este tiempo no se encontraba todavía desarrollado con este nivel, este artículo 89. Pero en el 52 se establece el protocolo, el Tratado de San Salvador. Y que le empieza a dar vida a el proceso integracionista, ¿no? Años más tarde se incorpora Costa Rica y se incorpora Panamá. Se incorpora ya Costa Rica y Panamá a conformar como tal parte del Istmo Centroamericano, o sea, de este proceso integracionista, ¿no? Pero es así como empieza el proceso en Centroamérica. Para 1960 se establece otro tratado que se denomina el Tratado de Integración Centroamericana. Y uno de los factores importantes o elementos importantes que tuvo fue la instauración de organismos, de lo que hablábamos, organismos internacionales, intergubernamentales con un carácter supranacional.
1960, a través de ese Tratado de Integración Centroamericana, trae como componente la creación de organismos internacionales, intergubernamentales, con un carácter supranacional. Son organismos internacionales, pues lógicamente van a tener relación con varios estados, varias naciones. Son intergubernamentales porque van a estar también operando y trabajando y apoyando las gestiones de instituciones internas de cada estado. Es decir, son instituciones que impulsan el desarrollo como tal. Y tienen un carácter supranacional porque muchos de ellos, pues lógicamente, son entes consultivos o entes sobre los cuales los estados o los órganos de estado pueden acudir a pedir una opinión como tal, o llevar hasta esos senos pues algún conflicto que pueda solventarse. Entonces, en el año 1960, se firma el Tratado de Integración Centroamericana y trae como consecuencia la creación de estos organismos supranacionales. Del 60 para acá, del 60 han habido algunas reuniones, porque bueno, en estos organismos supranacionales se crea el Sistema de Integración Centroamericana, se denomina SICA, Sistema de Integración Centroamericana, SICA, que hoy por hoy está vigente, ¿no? Y tiene sus instituciones en cada uno de los países. Este Sistema de Integración Centroamericano está conformado por el Banco Centroamericano de Inversión, está la Secretaría General, Secretaría del SICA, está conformada por la Corte Centroamericana de Justicia, el Parlamento Centroamericano de Justicia, que son las instituciones que forman este sistema como tal. Y dentro de ese sistema, que lo dice el tratado, pues están algunos organismos que tienen que ver también con la viabilidad. Por ejemplo, está la reunión de presidentes. Si nosotros ya vamos a empezar a leer algún marco jurídico sobre estas instituciones, está la reunión de presidentes como máximo órgano del SICA, ¿no? Como tal. Sí, su misma palabra lo dice, la reunión de todos los mandatarios centroamericanos, cuando toman decisiones sobre las cuales se quieren llevar el rumbo de Centroamérica, pues es el máximo órgano de autoridad, ¿no? en el proceso. Luego está la Secretaría y luego los demás organismos coadyuvantes. Ahora, cuando se habla de este proceso de integración, es importante mencionar que esto tiene algunos principios, o algunos principios sobre los cuales se va a ir desarrollando. Y uno de ellos, uno de los primeros principios, es el principio de gradualidad. Principio de gradualidad. Los procesos de integración no pueden establecerse de una manera abrupta, ¿no? Son procesos, recordemos que aquí, cuando estamos hablando del avance que deben de tener estos procesos, convergen muchos factores, muchos intereses. Bueno, siempre se ha discutido de que cómo es que Centroamérica podría llegarse a configurar como una sola nación, si en realidad no convergen muchos intereses económicos, y eso nunca va a dejar de existir. Entonces, aquí tenemos la gradualidad como primer principio que debe cumplirse en los procesos de integración. Es decir, debe de ir paso a paso, ¿no? Con etapas. Ahora, nosotros empezamos en 1952 con este proceso. A esta fecha tenemos más de 60 años de estar en este proceso integracionista. Decía un autor por ahí, y tiene mucha razón, que el proceso de integración pues se estancó y retrocedió por todos los periodos de guerra que hemos pasado: Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras. Todas estas guerras civiles que tuvimos pues estancaron los procesos integracionistas o los ideales integracionistas. Entonces, y ha sobrevivido sobre eso.
Entonces, el primer principio es la gradualidad, el segundo es el consenso. Definitivamente un proceso integracionista no puede existir si no hay un acuerdo previo sobre los lineamientos o los rumbos que debe tener. Uno de los, quizás de los tratados más importantes y que hoy por hoy tiene mayor aplicabilidad, diríamos, en los procesos de integración centroamericano, es el Protocolo de Tegucigalpa. Protocolo de Tegucigalpa, firmado allá por 1990, 91, 92, por ahí entre esos años, es el protocolo, diríamos, más reciente, o uno de los más recientes, que nos habla sobre los ideales y las líneas que tiene el proceso de integración, que son la paz, la seguridad, la armonía, la integración económica, etc. Entonces, precisamente, cuando hablamos de eso nos referimos, están plasmados, quieras o no, esos principios, estos que estamos hablando, en ese marco jurídico internacional, Protocolo de Tegucigalpa. Es, diríamos, el marco jurídico más joven que tiene la integración centroamericana. Imaginémonos, fue en el 92, tenemos ya 20 años después que no se ha firmado un protocolo o un tratado de esa magnitud para reunificar, digamos, a Centroamérica. Otro principio es la reciprocidad. La reciprocidad, pues lógicamente tiene que ver en la medida en que todos los estados tengan un mismo objetivo, ¿no?, como tal. Y este objetivo puede ser en diversas vías, en el mercado, en las aduanas, en la protección de sus ciudadanos, en las políticas de seguridad, etc. El otro principio es de igualdad. Lógicamente, pues todos los países tienen el derecho de participar, de aportar, de proponer algunas salidas, pues, o algunas medidas que tengan que ver con la solución de sus conflictos también. Y finalmente el principio de legalidad, progresividad y solidaridad, ¿no? Es decir, ningún estado de Centroamérica está inhibido de poder establecer relaciones con otro estado, relaciones integracionistas, si quiere, con otros estados fuera de Centroamérica. El Salvador pudiera establecer, por ejemplo, un proceso integracionista con un país suramericano, siempre y cuando no afecte a los procesos integracionistas de Centroamérica, siempre y cuando no lo afecte. Entonces, una cuestión bastante debatible y difícil quizás que se podría establecer, ¿no? Porque esto, cuando hablamos de procesos integracionistas, como dije, el primer principio es gradual, no es que de la noche a la mañana pasen los procesos. Pero eso significa el principio de legalidad, de progresividad y solidaridad, es decir, no afectar los procesos de integración como tal. Cuando hablamos de Centroamérica o cuando hablamos del proceso integracionista, también hay que establecer algunos componentes que tienen que ver con este proceso. La integración no necesariamente va a ser en aspectos de aprobación de tratados de libre mercado, como se ha establecido no últimamente, sino que hace un par de años se establece el CAFTA, un tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Pero ese es un tratado nada más de libre comercio, es una parte del proceso de integración económica centroamericana. Pero en sí el proceso de integración conlleva, aparte de eso, de los tratados de libre comercio, conlleva la unificación de las aduanas, por ejemplo, la unificación del mercado, conllevaría la unificación de los territorios, unificación de las fronteras, unificación o estandarización de las monedas también, nuestro medio cambiario, unificación, diríamos, de algunos programas educacionales, unificación de programas de salud, programas de bienestar social, programas de seguridad pública, unificación de políticas de también persecución del delito, etc. Políticas
respeto al medio ambiente, etc. Es decir, los procesos de integración, su misma palabra lo dice, son más amplios, no se limita únicamente al proceso de unificación económica. Eso es quizás uno de los problemas que ha tenido nuestro proceso integracionista en aras de que pensar que un convenio que genere empleos para otro estado ya es parte de un proceso integracionista. Definitivamente no. Es importante pensar pues que no se trata únicamente de eso como tal. Bien, si vemos el protocolo de Tegucigalpa, es importante mencionar algo. En el protocolo de Tegucigalpa, en su preámbulo se establecen cuáles son los ideales para los procesos de integración centroamericana. Los ideales de paz, de progreso, de libertad, ideales económicos, lógicamente también, y que deben versar estrictamente sobre el interés de sus ciudadanos. Yo decía al principio que una de las autoridades que establece, lo establece el Tratado de Integración de 1960 y lo recoge también, y en su artículo 10, vamos a ver si lo ubicamos por acá, el artículo 10 del protocolo de Tegucigalpa, es la reunión de presidentes, protocolo de Tegucigalpa. Vamos a ver, aquí está. En el artículo 10 nos habla de el principio, fíjense bien, el principio de publicidad que deben de tener este órgano de la integración centroamericana. Dice, los órganos e instituciones del sistema de la integración centroamericana deberán contribuir a la efectiva observancia y ejecución de los propósitos y principios de este protocolo. Esta obligación es imperativa y primaria en sus ordenamientos complementarios o derivados, en los cuales deberán garantizar siempre la publicidad de las resoluciones y el procedimiento abierto al acceso de las personas según la naturaleza de cada órgano o institución y de los asuntos a tratar. Dice el artículo 11, el sistema de la integración centroamericana velará por la eficiencia y eficacia del funcionamiento de sus órganos e instituciones, asegurando la unidad y coherencia de su acción intrarregional y ante terceros estados, grupos o estados u organizaciones internacionales. Entonces, se recogen dos principios básicos de la integración. Uno es, en el artículo 10, el principio de publicidad de las actuaciones del sistema de integración centroamericano, y el otro, en el 11, el principio de unidad y coherencia intrarregional, ¿no? Son aspectos pues que deben de establecerse para fortalecer principalmente el proceso de integración, ¿no? Dar a conocer cuáles son los proyectos, los planes, las estrategias, cuáles son las actividades que como Estado se están desarrollando. Por ejemplo, si a veces nos preguntamos, ¿qué hacen los diputados del Parlamento Centroamericano? Fíjense que los diputados tienen una función, de acuerdo a su estatuto, tienen una función de promover iniciativas de leyes, de tratados, de realizar estudios sobre problemas de integración centroamericana y de legislar, lógicamente, pero muchas de sus opiniones o muchos de sus resoluciones que pueden dar no tienen, al menos el tratado constitutivo del Parlamento, el protocolo, no tiene ese carácter de coercibilidad. Estas son de las deficiencias que tienen el proceso de integración centroamericano nuestro. No tiene esa característica de coercibilidad, es decir, un Estado perfectamente puede ignorar una recomendación del Parlamento Centroamericano, lo dejaría nada más como una mera recomendación que puede surgir de los análisis que se hagan sobre cualquier problema. Eso es parte, diríamos, de las deficiencias que tienen los procesos de integración centroamericanos. Como dije, son sumamente complejos. No podríamos pensar que es como emitir una ley y que ya dentro de 8 días después de entrada en vigencia pues va a ser ley de la República.
como tal. O sea, así tendría que ser, pero para llegar a ese consenso es donde empiezan a aparecer una serie de intereses. Entonces, el principio de publicidad y de unidad y coherencia es importante para darle solidez a este proceso de integración. Bien, nos quedamos hasta acá y continuamos en la siguiente clase.